¿cómo están todos ustedes? Iniciamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López en compañía de los José, las Andreas, Don Duber. Don Nacho. Yo pensé que le iba a decir Don Uber. No, Duber se llama así. Es una nueva Duber. semana. Duber es Entonces, nombre usted sencillo. puede decir así, Nacho, saludar así. Las Andreas, los Joses y los Fernandos. Sí, claro. Y Duber. Y el Duber. El Duber. No, y el hombre de los 5 o 6 nombres distintos. Sí. Y Polifuncional. la película del Atlético Nacional, pues no sabemos en qué va. Ahora nos va a contar aquí el doctor José Luis Alarcón, porque el viernes había reunión, no se pudo, esta mañana también no se pudo. Nacional perdió este fin de semana, creo que allá... Empató, bueno. Cuente en última, ¿se dio o no se dio la reunión? ¿Sí vino ministro, no vino ministro? Porque tengo entendido que en Manizales también pasó algo, malucongo. Sí, Nacho, en Manizales pasó algo, pero más producto de los resultados que de una división entre la hinchada y la junta directiva, como lo que pasó en Ibagué cuando se entró un hincha a la cancha y terminó golpeando a Daniel Cataño, el jugador de Millonarios, que erró penal en la final de Tolima frente a Nacional, que a propósito... O que pasó en Santa Marta también. Lo que pasó también en Santa Marta, en Bucaramanga también pasó, los hinchas también se Se metieron. está Es un tema- calentando el mundo del fútbol. Pero Nacho, por ojo, todos los lados. Ojo, porque el doctor Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, después de la reunión de la DIMAYOR y de la Federación del día de hoy, dio un mensaje poco alentador. Y el mensaje es retornar las vallas a los estadios. Y si retornan las vallas a los estadios, perdimos todos en el fútbol. ¿Y qué Porque son las vamos de para vallas? atrás, como los cangrejos. ¿Cómo? Lo que pasa Las es que el vallas. estadio no tenía vallas para Sí, desde el separar. año 2012. Mallas. Hay una Las mallas, sí, hay las una mallas. norma- Es que este dijo vaya, sí, no. Sí, yo, las No, me y pareció muy las vallas chévere. también con los avisos de los hinchas, también, todo el tema. Pero bueno, las separaciones en los estadios, es decir, vamos a volver a tener estadios del siglo XIX. Pero ¿y eso para qué siglo sirve? Del siglo XX. No, en el siglo XX ya habían estadios sin mallas. Es que en el siglo XIX no había fútbol. Sí, ¿Sí había fútbol? Sí había, Claro. claro que sí. Claro en, que había. en Inglaterra desde 1870. Y mucho antes también, si citamos a los mayas, mi querido José. Pero bueno, el tema es lo siguiente, Nacho. Es un retroceso enorme, porque recordemos que las mallas las retiraron en el 2011 cuando se hizo el Mundial Sub-20 en nuestro país, que es mandarle de antemano a la FIFA un mensaje diciendo ya somos un país un poco menos tercermundista, un poco menos subdesarrollado y estamos en capacidad de albergar cualquier tipo de evento deportivo. Es 10 que años después... La FIFA exige que los Exige, estadios sean, claro, así, sean sin ese tipo de pacíficos. de indumentarias. 10 años después, la propuesta en la Asamblea de la DIMAYOR, que rechazan la violencia contundentemente, es si hay que regresar con las mallas, regresamos con las mallas. ¿Y eso qué es, Nacho? Darle la razón a los violentos. Bueno, ¿y quién paga eso? No, No, eso lo tienen que pagar los 36 clubes del fútbol profesional No, colombiano. eso, lo no, paga el eso lo gobierno. paga el dueño del escenario. No, Claro, porque el dueño es el escenario, Claro, se lo alquila que a los equipos el de dueño fútbol. del- el Ah, dueño del escenario. Esa en responsabilidad es Colombia- del dueño del escenario, no de los equipos de En fútbol. Colombia son las alcaldías. Pero obviamente eso esa se- plata se va traslada. endosada obviamente en los Claro. alquileres para los equipos de fútbol. Es decir, Claro que eso no se definió hablando con las administraciones locales. Eso se definió internamente entre los 36 clubes del fútbol colombiano y el presidente también de la Federación Colombiana de Fútbol. Obviamente eso va a demandar un gasto, va a haber una solicitud para los diferentes estadios del fútbol profesional colombiano, pero endosadamente se va a meter obviamente el cobro dentro del alquiler de los estadios de fútbol. Ahora, más allá de lo que valga o no valga, Nacho, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. Los niños habían empezado a ir otra vez al estadio, los señores de la tercera edad otra vez al estadio, hay un ambiente tranquilo en los estadios, incluso Medellín era ejemplo a nivel mundial teniendo las dos hinchadas de diferentes equipos sin necesidad de tener ningún tipo de parámetro para separarlos. Y usted que es tan apasionado con el tema, como lo vimos aquí en días recientes, ¿y de quién es la responsabilidad de esto? Pero sabe una Nacho, de cosa. la falta de cultura. Sabe, le digo una cosa y discúlpeme que me le meta. Tranquilo, Fernando. Y para que no crean que es solamente usted el preocupado, Sí. la DIMAYOR también propone, entre otras cosas, eliminar cualquier tipo de convenio, relación, negociación o demás con las hinchadas, con las barras organizadas, como las hay en Medellín, a través de supuestos arreglos de logística o de, yo no sé ya ni cómo llamarlos. Es una propuesta que la DIMAYOR tiene Pero eso de no lo pueden regla- hacer. ¿Cómo? Eso no lo Claro, pueden hacer. Nacho.
No. ¿Qué no pueden No, hacer? Lo pueden sugerir, más no prohibir. No lo pueden prohibir, porque es que usted, el Nacional, el Medellín y el América son empresas Privadas, privadas. pero no, hacen claro. parte de un consorcio. No, se papá, mandan no me meta consorcio. Porque Entonces, sí, la verdad. pero pare un momento, no sea tan emocional. Pero yo siempre soy Muchas emocional. empresas privadas, ¿qué hacen? Ya sé. Para fidelizar a sus clientes, hacen acciones como estas. Y eso es lo que estaba haciendo el Nacional y varios equipos, para fidelizar su hinchada, les ofrecen ciertas cosas para hacer eso. Creo Y que esa es una visión muy optimista. Sí, del y eso es asunto, Nacho. una potestad que tiene una empresa privada. Cómpreme esto y va a un concierto, cómpreme esto y le doy 3 por 1. En fin, eso es lo que están haciendo. Entonces yo no creo que la DIMAYOR se pueda meter a negar eso. Una de las recomendaciones que hoy se Es que hizo en la reunión recomendación, es que, recomendación, no. es que se reglamente, incluso llegando a eso, que los equipos no puedan tener ese tipo de convenios con sus barras para no contaminar quienes finalmente... en No últimas- viciar. No viciar. No viciar. Muchas gracias La por idea la es no palabra. viciar. Para El trato no y la viciar relación con la la barra. relación. Claro. Vamos a ver en qué para. Pero lo que sí es cierto, como dice Alarcón, como vamos mal. Vamos mal y vamos a reversa, Nacho. Y con relación a las reuniones de hoy, pues desafortunadamente se tenía una primera impresión para la reunión a las 9 de la mañana, no se logró concretar, se aplazó para las 3 de la tarde, tampoco se logró concretar y se espera que mañana, aunque el horario todavía no está definido, por lo menos no me lo han definido, se espera que mañana con presencia del gobierno nacional se dé la noticia que se está esperando, que es que Nacional pueda regresar a su casa, al estadio Atanasio Girardot, Nacho. Y estamos pendientes de eso. Eso es una novela que tiene de fútbol, de negocio, de consorcio, como lo es la DIMAYOR, un organismo que rige diferentes empresas que hacen parte de ese conglomerado y por supuesto también tema político, porque para nadie es un secreto emocional o racionalmente de que aquí en este cuento hay política. José, hasta ahora el partido, qué pena me meto, hasta ahora el partido de Nacional con Olimpia, ¿dónde es? Hasta el momento no se tiene escenario, José. Y tiene aproximadamente hasta el lunes de la próxima semana para definir si se juega una vez más en Barranquilla, que la solicitud ya se dio, en caso de que no presen el Atanasio, o si regresa el Atanasio a Copa Libertadores, con Nacional. Pero a este ritmo nunca vamos a tener esa reunión. Pues Nacho, la verdad es que sí están tomando con relación a la fecha y a la hora para definir eso, por lo menos la tercera reunión, están tomando bastante el pelo. Se suponía que iba a ser el viernes, no fue el viernes. Se suponía que iba a ser hoy, en 2 horarios diferentes, no fue hoy. Se supone que va a ser mañana. Hay que esperar si se hace mañana o no se hace mañana. Lo que me comentan es que están esperando la presencia del representante del Ministerio del Interior, si no es el mismo ministro, para poder darle solución al tema. Con un agravante, el sábado hay clásico. Sí, pero el local es Medellín. No, sí, el local es Medellín, pero hay que tomar decisiones. Ah, sí, Porque obviamente. la hinchada nacional también está invitada y de hecho en los últimos clásicos han ocupado la mitad del estadio. Sí, ocupa la Entonces, mitad del estadio. ahí Y hay que tomar lo que hay decisiones. que mirar de fondo, porque la sanción que salió fue para los 6 fechas, para los del sur, en la sanción como local. Como visitante, las tribunas ante el Deportivo Independiente Medellín las tienen abiertas. Falta ver si la alcaldía el día de mañana también toma alguna decisión para sancionar lo que sucedió el día domingo de ese domingo hace 8 días, porque si usted se pone a ver, Nacho, en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado no pasó absolutamente nada, ni siquiera pancartas en símbolos de protesta Ni hubo en siquiera el goles. Polideportivo. No, así no pasó nada. Eso es lo que Nada. quiere decir, es que ya están más calmaditos pues, las barras. Nacho, lo que pasa es que ellos llegaron a un acuerdo Pero ¿sabe obligado. cuál es la pregunta frente al clásico, Nacho? Que generalmente la mitad del estadio, y sobre todo más en los clásicos de Medellín que en los de Nacional, donde la localidad es de Medellín, la mitad de Nacional son los sureños y otro tanto. Entonces, en ese partido del sábado... Es ¿será una pregunta. Sí, no, es válida, es completamente válida. O ¿qué va a hacer la alcaldía de Medellín? Va a decir, no pueden entrar a la tribuna sur los hinchas de Nacional. Bueno, señores. Que sería esperemos. lo lógico también. Esperemos a ver. Esperemos hasta el domingo. María Andrea, me gusta aquí como bravo con la gentrificación. ¿Qué es eso? Nacho, mire, la gentrificación es un concepto del cual se está hablando ahorita mucho en Medellín, especialmente las personas que han resultado afectadas porque han tenido que desplazarse, porque han llegado otras a su sector con mayor capacidad adquisitiva, y lo habíamos venido hablando acá con el tema de las viviendas. Mire, el viernes pasado en el Consejo de Medellín se llevó a cabo un debate acerca de la gentrificación. Entendamos este concepto. Personas de mayor poder adquisitivo llegaron a la ciudad de Medellín y están desplazando personas que viven en Laureles, Santa Elena, lo que se conoce también como el Naranjal, y especialmente en el Poblado. Este debate estaba concentrado principalmente en el Poblado, pero no, realmente se dieron cuenta de que está sucediendo en muchos sectores de Medellín.
y ha preocupado bastante no solamente por el aumento en el tema de arriendos, porque bueno, la gentrificación no es que sea un delito, no es algo malo, pero sí está afectando mucho a las personas que de tradición llevan viviendo años, muchos años en Medellín. Decía el concejal Jaime Cuartas, que fue uno de los que lideró este debate de control político, que el déficit habitacional de Medellín pues ya ronda sobre el 33% y que esta situación incluso ha generado el aumento en el canon de arrendamiento del 65%, lo hablábamos aquí la semana pasada. Ahora bien, este asunto pues tampoco se puede trasladar que es una responsabilidad netamente de los extranjeros o de los nómadas digitales que están llegando a la ciudad de Medellín, porque por supuesto también genera un efecto positivo y es la derrama económica que le está dejando a la ciudad. Pero sí es un tema que los concejales pusieron en debate para que se pueda revisar nuevamente el plan de ordenamiento territorial y que está haciendo además la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, porque se están perdiendo además, dicen ellos, algunas tradiciones o valores, digamos, de valor social, como lo llamaron ese día en el Consejo, sobre lo que sucede en Medellín. Le doy otro ejemplo, Nacho. También mencionaban ejemplos como Guatapé y mencionaban muchísimo el corregimiento de Santa Elena por la gran cantidad de, digamos, fincas que también se están generando allí, y el municipio del Retiro es otro ejemplo de la gentrificación. Pero están apareciendo unos carteles y quiero que los veamos. Unos carteles empezaron a aparecer sobre gentrificación en el poblado, por ejemplo, cambio Airbnb por vecinos y un hogar, está impagable, regulen la vivienda. Porque pues, la gente ya se está empezando a quejar de que necesitan que la administración dice nómadas digitales son colonizadores temporales. Es una situación que está cogiendo un vuelo tremendo, Nacho. Es que hay barrios donde el local termina siendo un extranjero, en su propio barrio, en su propia ciudad. Termina siendo el extraño. Y aquí ya tuvimos a la alcaldesa del Peñol en un proceso muy similar que tuvo una actualización catastral de por medio y que hoy por hoy está poniendo a pensar a muchos campesinos si no sería más negocio, más útil o más necesario vender para una parcelación que seguir cultivando. Y lo que pasa es que las personas propias de Medellín pues no tienen cómo competirle al extranjero y le está tocando irse. Entonces es muy delicado que los que llevan años, que son de la ciudad, pues les toca desplazarse básicamente por este fenómeno de gentrificación. No estábamos preparados para ser internacionales. ¿Sabe, Nacho, dónde ocurre mucho Y es que no tenemos cómo Jardín. competirle. En No Jardín tenemos es cómo competir. impresionante. O sea, los locales no tenemos cómo competir porque me piden la casa y ¿qué voy a ofrecer? No, me voy. Vamos me a toca terminar relegados a ciertos sectores de la ciudad. Incluso el ecosistema económico que se mueve alrededor, digamos, en productos de restaurante, en productos de farmacia, en productos del supermercado, no hay cómo competir y la gente se tiene que ir. Bueno, complicado cuando estas ciudades se van volviendo internacionales. Y no hay solución para eso. La misma queja tienen en Barcelona, hartos con los turistas, pero hartos. Y es la ciudad que más recibe nómadas digitales en el mundo. Fíjese que en el Consejo hablaban de eso. Sí. Citaron algunos ejemplos internacionales Sí. y cómo en Medellín llegó el asunto, pero acá no tenemos cómo responder. Muy bien. No tenemos cómo responder porque un pelado esto se gana $2.000, $3.000 señor. y con eso vive muerto de la risa acá. Tiene No, un poder adquisitivo grandísimo. vive y le Esos sobra. $2.000 en Miami no los puede usar ni en Nueva York porque no le da. Pero aquí en Y un está país como dispuesto a este, pagar un arriendo de 2 Sí. millones de pesos, entonces está el propietario tranquilo. pide el apartamento y venga que necesito. Bueno, señores, continúe. Bueno, pues entonces quedémonos ahí, María Andrade, el aprovecho. ¿Qué le pasó al concejal Julio González? Pues mire, hemos visto y acá hemos hablado en muchas ocasiones sobre las intervenciones que tiene el concejal Julio González Villa del Centro Democrático, que son intervenciones en el Consejo de Medellín argumentadas, serias, pero también con un tono bastante fuerte, vehemente, y también había tenido algunas dificultades con mujeres concejales de su bancada y también de las mujeres, que en este caso lo representa Dora Saldarriaga, de Estamos Listas. Se me volvió otra vez aquí el tema de... Ya la cogió, compañera. No importante. tema del Alzheimer, como dice Nacho. Pues mira, lo que pasa es que a Julio González le renunciaron 4 mujeres de su grupo de trabajo y dicen estas 4 mujeres que renunciaron porque estaban siendo sometidas a un abuso y acoso laboral. Y quiero dejar clara esa palabra. El laboral. Sí, reitero, laboral. El concejal Julio González escribió a través de su cuenta de Twitter que el ritmo de trabajo que él lleva es bastante fuerte
y que en esa intención, abro comillas, con mediocridad no se combate la corrupción, el ritmo de trabajo del equipo lo ponen los escándalos que llegan a la administración de Quintero. Yo solo exijo a mi equipo estar a la altura de trabajo que hacemos por la ciudad, pero esta situación llegó a oídos del Directorio Nacional del Centro Democrático y sacaron una comunicación, porque el Centro Democrático pues se manifestó y dijo, vamos a abrir una investigación disciplinaria sobre lo que está sucediendo con el concejal de Medellín, Julio González, pero además dice que rechaza la conducta denunciada por estas 4 mujeres y van a empezar a investigar, Nacho, qué es lo que va a pasar. Además pide la concejal Dora Saldarriaga de Estamos Listas al Consejo de Medellín que el Consejo también se ponga al frente de esta situación e investigue qué es lo que está pasando, porque no se pueden admitir, una cosa es la exigencia, pero por el otro lado lo que presuntamente denuncian que es el acoso laboral. María, una pregunta y qué pena, Nacho, que me surge. ¿El concejal Julio González tiene hombres en su equipo de trabajo? No lo sé. Bueno, porque sería bueno saber. puedo asegurar del de su comunicador, el de prensa. Sí, con él mantengo O sea, contacto. por lo menos. Sí, lo por que lo sí- menos hay un hombre. Lo que sí es cierto Y es que también sé que había mujeres. porque quienes estaban quienes acompañando. renunciaron no son opositoras, son No, son de su grupo de son trabajo. de su grupo de trabajo, eran de Son su de su misma grupo de línea y hoy renunciaron. Lo otro es que la respuesta del concejal, llamándolas mediocres, da mucho que pensar. Sí, María Andrea usa una palabra de mente. No, este hombre es con sangre. Este hombre es duro. Este hombre cada vez que hace un también mal debate hecho, Nacho. la hace con toda. La otra pregunta que también me surge es, en el caso de un congresista tiene UTL, entiende uno que son varias personas. En el caso de los concejales, ¿cuántas personas tiene? De Que le pronto, renunciaron 4 Pero mujeres. es algo muy particular, Nacho, No, porque José, mire que lo las que tengo el entendido- concejales lo es un denunciaban de lo quinto. mismo. Paulina Guinaga, Lina García, ¿De acoso Natalie. No de acoso, pero sí de temas de machismo. Y recuerden que ellas Pues- en este programa lo Sí, de señalaban hecho hubo un por eso. debate por ahí muy fuerte con ese tema de machismo. No, y con María el Andrea consejo. trajo aquí alguna vez una declaración bastante fuerte que le utilizó sobre las mujeres cuando estaban precisamente en esa pelea que tenían con las concejales. Entonces, pues digamos que ¿Qué irá a antecedentes pasar de ese, ahí? de ese trato sí hay. Nada, Nacho. Nada, no va a Le pasar para anticipo, nada. no pasa nada. Y hablemos de las mujeres, sigamos hablando de las mujeres, don José. Sí, Nacho, para hablar de las mujeres le cuento que el DANE entregó la cifra de mujeres cabeza de hogar en el país. Y las mujeres cabeza de hogar en el país subieron, hoy por hoy son el 44.2%, en el caso del departamento de Antioquia llegan al 48.2%. Datos interesantes, en Colombia hay 17 millones y medio de hogares. De esos 17 millones y medio de hogares, 2.200.000 están integrados por hombres. De esos 2.200.000 integrados por hombres, 1.800.000 está integrado solo por una persona, por un hombre. En el caso de las mujeres, que era de lo que estábamos hablando, hay 1.400.000 hogares integrados por mujeres. De esos, 1.100.000 es solo integrado por una mujer. Interesante también. En este momento, el promedio de integrantes por hogar en nuestro país es de 2.9, 2.95. El 39% de las personas, de todos los que viven en hogares en nuestro país, pagan arriendo y el 40.2% viven en vivienda propia, Nacho. Países con más mujeres que hombres. Colombia. Colombia tiene más mujeres Sí, que hombres. señor. Tiene como 52% de mujeres. Sí, sí. Pero es normal. Letonia tiene el 17% más de mujeres que de hombres. ¿Cuál, Letonia? 17%. A ese sí no sabía, Nacho. Altísimo. Islandia. En China también hay Y más esas mujeres. letonas son bonitas. Hay que averiguar. Ah, todo. sí, ¿qué? Claro. ¿Cómo le Qué salió la internacional mano? estás, José Me Gil. imagino que quieres aportar a Estoy ese aportando país. al y tema. Claro, a la investigación. aportar al país. A la investigación, O sea, Nacho. ese ADN se reproduce mucho. De inmersión. Letonas. Y las lituanas también. Y hay un 14% más de lituanas. Lituanas también. Lituanas, más mujeres Bonitas que también. hombres. Pero impresionante esa cifra tan alta, Tan alta. de un sexo versus el otro, Nacho. Claro. Porque generalmente Eso y por promueve. Eso norma, va como a por mitades. norma genética las mujeres son un poquito más siempre, pero un poquito. Un poquito es un 1%. Un 1, un 2%, sí mucho. ¿Cómo sería Por eso? media.
en un país como el nuestro, donde hay tanta infidelidad y tanta cosa de esas, donde haya una sobreoferta de mujeres. Pero Mejor es que dicho, aquí no hay matrimonio que salve. No, aquí Nacho, no hay infidelidad. No sé qué está hablando. Aquí hay infidelidad. Está hablando muy pasional, Nacho. Qué pena hablaron con los usted. serios de la mesa, José. Y dicho por José. Oiga, Eso es en un serio, tema muy pasional. aquí los dos, pero véalos cómo se pusieron de acuerdo, tú ven calladito. ¿De qué me hablan, viejo? Y un amigo mío. Sí, no hay infidelidad, Sí, no. no, que- Ay, hombre, aquí estos no. muchachos. Pero, Bueno, pero, Nacho, ¿no le parece mucho? 44% de los jefes de hogar en nuestro país son mujeres. No. Y en el caso del departamento de Antioquia, tan machistas, el 48.2%. Eso marca una tendencia de lo que antes era una excepción, hoy se está convirtiendo ya en una regla. sí, una regla. Y un datico final. El 69% de esos hogares donde la cabeza de hogar o que el mayor proveedor es mujer, es porque no existe, el hombre se fue, no existe o murió o abandonó. Eso sí es muy grave, porque una cosa es que sea cabeza de hogar por una decisión propia del hogar y otra cosa es que sea por la ausencia y la irresponsabilidad del otro. Porque ahí sí hay un faltante, no solo en lo económico, sino también en la figura paterna que es tan fundamental a la hora de la crianza. Y eso sí genera muchas dificultades hacia futuro. En la casa de Eduardo mandan los gatos. Los gatos, ¿Sí o no, Eduardo? ok. Las dos gatas. En Ah, la las casa de gatas. Andrea Las Sierra gatas. manda Emilio. Sí, sí. Y donde Sin lugar María a dudas. Andrea Botero, ¿Mando yo? los tenis. Mandando, la mamá, mija, manda su es mamá. ella. No, manda a su mamá, manda a su mamá. No, eche cuento. me cabe La la mamá le dice, mija, vamos para misa y salimos No, para eso no es misa. así. Bueno, señores, continuemos. Mañana es la famosa reunión que hay en Bogotá. Sí, señor. Convocada Empezó por el gobierno nacional. sí, Convocada por Petro, pues que quiere ser líder de la región, tirándole tal vez un salvavidas a la dictadura de Venezuela. Y Juan Guaidó, no sé por qué motivo apareció y creo que a la media hora se devolvió. Vea, él llegó a Bogotá y él aseguró en sus redes sociales que había llegado como lo habían hecho millones de venezolanos, millones de compatriotas antes que él, que llegó a pie. Dice el líder político opositor venezolano que había venido a Colombia, pues en el marco de esa reunión que se va a realizar mañana en Bogotá, que ha sido convocada pues por el gobierno del presidente Gustavo Petro para hacer esa conferencia internacional. Decía y argumentaba que además iba a aprovechar para reunirse con diferentes negociaciones. Pero ¿cómo le parece que salió la Cancillería, Nacho, y le hizo el quite? O por lo menos sacó un comunicado muy diferente. Y es que la Cancillería dice, abro comillas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela solo participarán los países invitados a este diálogo. El canciller Álvaro Leiva, del que le tengo noticia más adelante, no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia. Pero usted a la sabe otro dato conferencia. curioso ahí. Cuénteme el dato curioso. Ni la oposición ni el gobierno venezolano pueden estar en la reunión. La idea Ni es la que sea... oposición ni el gobierno. No, A ver, la idea es que sea solo todo los el terceros. resto de los países Solo los sin la presión de oposición o gobierno. Es Para así. mantener la primero los neutralidad. componedores Sí, y eso después es, ya y los después. contendores. Ahí viene, así es la cosa. Bien Pero inter- Ay, entonces, ¿Guaidó se perdió la caminada o qué? Porque creo es que que si se llegó Lo que a pie, pasa es que Guaidó, ¿qué es? Se quedó en un venezolano. limbo Un toda líder la político. vida. Pero, que sí, él- que pero no. desde el principio, Nacho. Es Sí, un desde el ánima principio lo política. reconocían los países, otros no, pero... un integrante de la oposición. Pero un Pero es presidente que fantasma, ni pues. siquiera No, la no, pero oposición lo veo hoy como ese gran líder. Guaidó es un ánima política. Es un Pero es que ánima. aquí- De quizás todas nunca maneras, lo fue. así lo hubieran ¿Sí? aceptado, eso no lo hubiera hecho bien a esa él reunión, porque estuviera. entonces... La contaminaba. Exacto, ya la oposición entonces iba a decir, bueno, y entonces el que hacía allá y Oiga, nosotros... pero lo mejor en ese caso me lo mencionaba nada menos Liliana Castaño, el pronunciamiento de nuestro canciller frente a la presencia del señor Guaidó en Colombia. ¿Qué dijo el hombre? ¿Usted lo tiene? Pues además de este no. pronunciamiento, no. Pues, Sí, pero no, ese sí. pronunciamiento pues de que es un hombre que está de manera ilegal en el país y que se atenga a las consecuencias. Ah, no me diga. ¿Sí? Ah, ahí está. Le iba así. Ese es donde le iba a muestra su, Pero bueno, se fue a su moción- talante. Se fue a moción de censura. Se fue a moción de censura, pero la superó. Y esa es la noticia del día de hoy, que luego de haberse defendido pues de manera constante en el Congreso de la República en la moción de censura que había adelantado
diferentes partidos, entre ellos estamos hablando de la Liga de Gobernantes, Anticorrupción, Cambio Radical y el Centro Democrático, pues nuevamente sale en limpio uno de los miembros del gabinete presidencial, Álvaro Leiva, canciller de Colombia, con 108 votos a favor de que siga en el cargo versus 13 en contra, pues se cayó esa moción de censura que había sido planteada. Escuchemos al representante Hernán Cadavid de la oposición del Centro Democrático y sus pensamientos después de que no se diera esa moción de censura. Acá estamos en el trámite de la votación de moción de censura. Los números en rojo que van a ver son los apoyos a Álvaro Leiva. Los números en verde somos los votos contra Leiva. Al parecer a este Congreso le parece que ir a Estados Unidos a decir que Santrich fue entrampado, pobrecito, es la política exterior que este país merece. Lastimosamente lo siguen apoyando. Aunque pocos, pero aquí seguimos rechazando lo que está mal en este país. Bueno, y ahí tienen pues entonces lo que pasa con nuestro representante a nivel internacional. Don Duber, volvemos con los secuestros otra vez, pero usted tiene eso de todas las semanas. Sí, Nacho, mire, pero esa historia de no te lo puedo creer porque eso es una persona secuestrada en su propia casa. Resulta que este hecho ocurrió en San Antonio de Prado, donde un hombre que al parecer tenía una deuda de 14 millones de pesos, pues fue secuestrado por 4 hombres que tocaron la puerta, entraron y allá lo empezaron a torturar. Le daban con el palo de escoba, le metían la cabeza a un tanque con agua, la oreja se la estaban mordiendo con, al parecer, un corta uñas. Un vecino aparentemente se percató de esta situación, llama a la policía asiste al lugar, toca la puerta y pues los secuestradores, presuntos secuestradores, le dicen al señor, abran la puerta, pero no vaya a decir que está... Esas son las imágenes. Sí, O sea, señor. eso ¿O es son impresión capturados. mía o son unos sardinitos? Son muy jóvenes realmente, Muy sí. jóvenes. Son muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, señor. ¿Qué no sé. pensaría uno que quizás no El superan de los rojo, 20 tal años? vez. Sí, por Pero- eso, impresionante. Y entonces, Duber. Nacho, llega la policía, toca la puerta, el señor efectivamente sale, pues le volvió el alma al cuerpo cuando vio que era la policía, inmediatamente pues comentó lo que estaba pasando, los hombres estaban al interior de la vivienda, la policía los obligó a que salieran con las manos en alto, y obviamente de espaldas, y lograron la captura de estas 4 personas. Dicen que era que esta persona debía 14 millones, incluso ya habían llamado a sus familiares para que consiguieran el dinero y habían logrado conseguir 7 millones hasta el momento. Qué historias las de Duber. ¿Y el ELN en qué va? El ELN, Nacho, mire, hay noticias con el ELN porque en las últimas horas en Yarumal, recuerde que hace algunas semanas se había denunciado pues que 6 menores habían sido reclutados allí en el corregimiento El Cedro, 6 menores de edad. Una de las menores de 17 años tomó la decisión de regresar a su casa, confirmó el alcalde de esta localidad que, bueno, que fue al parecer de manera voluntaria. La menor al parecer le dijo al comandante de esa estructura del ELN que no quería continuar allí, dijo también que era que se había ido con unas falsas promesas, el tema económico y que eso no se estaba cumpliendo. Ella manifestó querer regresar a su hogar y efectivamente volvió a su casa, confirmado por parte del alcalde de Yarumal. Ay, cosas estas tan impresionantes. Venga, entonces, pues, en última instancia, pues a Petro le fue bien en su gira por Nueva York. ¿Qué dijo Biden? Sí, mire, y compartió un video pues dándole las gracias al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por esa visita que realizó a Estados Unidos. Le alabó mucho, o por lo menos resaltó mejor, la tarea que está haciendo el presidente Gustavo Petro en esa lucha que tiene por el cambio climático y por hacer esa transición energética. Resaltó también la tarea que el presidente Gustavo Petro está haciendo por los derechos humanos, dice Joe Biden, presidente de Estados Unidos, los derechos humanos de la región. Y con este video que vamos a ver, fue que le dio las gracias. Dentro de todo, le decía que tiene un compromiso por abordar ese cambio climático y por promover los valores democráticos en las Américas. Dice también el presidente Joe Biden, cuando Colombia y Estados Unidos se unen, no hay nada que no podamos lograr. Ay. Cosas tan complicadas. Esta mañana, a propósito de esa visita, el senador Ariel Ávila decía que lo último que estaba pendiente para presentar
la ponencia de la ley de sometimiento era la reunión del gobierno nacional con el de Estados Unidos y dio a entender que ya había una especie de aval, o por lo menos consentimiento, del gobierno de Estados Unidos frente al proceso de sometimiento de, ojo, bandas que claramente están ligadas con el narcotráfico. Entonces el senador dijo, no, les fue muy bien en la reunión y todo el gobierno de Estados Unidos ya puso el chulo. De manera que ya esta semana va la ponencia de ley de sometimiento. Don José, O sea, vamos. un proyecto más. Sí. Esto se llena Sí, de claro. proyectos y proyectos. A Yo falta de uno, Hay que ahí va refundar otro. Colombia, a ver qué pasa. Don José, ¿qué vamos? Entonces, el incremento de la gasolina va a seguir así todo el año, todos los meses. Dios mío. Al 1.000 pesos. al paso que va, sí, Nacho, y mire, ahora quien pone el dedo en la llaga es Sede Trabajo. Sede Trabajo es un centro de estudios que manifiesta su preocupación porque al ritmo que vamos ya llevamos más de 2.000 pesos de incremento en el precio del combustible. Recuerda que nos estamos guiando por un concepto del Comité de la Regla Fiscal que dice que el déficit del Fondo de Estabilización era de 35 billones al finalizar el año. Pero hay que recordar, y ellos lo anotan, que nosotros nos estamos guiando por el precio del galón de combustible Internacional. es correcto, Es que es en ridículo. el Golfo de México. Sí, eso y es. acá no tenemos los ingresos que tienen allá Un para país que acceder al produce, combustible. es autosuficiente en combustible y regido por los precios internacionales. Por No los tiene precios lógica. No tiene, internacionales. no Pero tiene eso, lógica. eso Fuera era algo eso- que como candidato decía, ¿no? No, él está Gustavo cumpliendo. Petro. No. ¿O qué? No, él está cumpliendo, él está cumpliendo. Nunca dijo que iba a rebajar el precio Yo me del acuerdo que combustible. no dijo que lo iba a rebajar, Yo- pero como yo tenía senador muchas siempre cuestionó esperanzas que un porque el país que señor- produciera petróleo no tendría por qué pagar gasolina tan cara. El que siempre se pronunciaba frente a esto y ejercía mucha presión Juan era Fernando Velasco. Luis Fernando Luis Velasco. Fernando Velasco. Y hoy está encargado de gestión del riesgo. Entonces hoy ya como parte del gobierno, además encargado de una tarea bien compleja con el Nevado del Ruiz, no hay quien nos defienda. No, para nada. José Alarcón, ¿Quién es que podrá esto es defendernos? como por decir, somos productores de aguacate, si ya sabes, somos una potencia de aguacate. El aguacate en Colombia no se va a vender al precio de acá, sino al precio internacional. Pero- Entonces vamos a terminar comprando aguacates de 2 euros, de 2 euros, que son 15.000 pesos cada aguacatico. Es ridículo en un país que produce petróleo, pero amanecerá, pues yo no sé por qué. Pero Nacho, ¿sabe qué? Con el tema del aguacate, este fin de semana conversaba con No, una pero antes de persona que de me eso. vaya el pero, aguacate, venga, venga, ya para el termino el tema del aguacate, combustible y se ve desde la No haga la transición energética. Lo había puesto con café, lo había puesto con café, pero bueno, dele. No haga la José, transición remate. todavía del Yo tengo petróleo al noticias del aguacate, por café, favor. Nacho. Para concluir, Nacho, el tema, vea, el tener como referencia el precio del Golfo de México implica que eso es el 51% de la tarifa. Estamos hablando de que el barril de combustible más o menos es entre 70 y 80 dólares. Y en el país, como ustedes lo mencionaban, productor de petróleo, extraer un barril de petróleo vale más o menos 30, 31 dólares por barril. Ajá. O sea que todo el resto se está yendo o por mirarnos como en el Golfo de México o en impuestos, Nacho. Y todo eso lo están pagando todas las personas que están devengando en los devaluados pesos colombianos. Todos los días más devaluados. ¿Cómo le arrancó el dólar esta semana, José? Nacho, 4.500 pesos. Está estancado ahí. Sí, está estancado ahí. Está estancado ahí. No, pero eso está bien. Bueno, ahora sí, su anécdota del aguacate. y el No, no, café. Nacho, no es una anécdota, es un comentario, cuente, a porque ver. conversaba este fin de semana con alguien de Sonsón, que es uno de los municipios que en los últimos años pues tomó mucha fuerza el tema del sembrado de aguacate y me dice que tiene la percepción que el tema de la siembra del aguacate pues como que ha ido bajando. Incluso como que había mucha empresa internacional allí en Sonsón que están entregando incluso fincas porque el tema del aguacate como que no les ha resultado tan rentable con el tema de la siembra y de la venta. Y es que, Nacho, usted ahorita lo decía, somos el tercer país en producir aguacate, pero somos el sexto país en exportar aguacate. Todavía nos falta mucho para estar en esos primeros lugares, entonces conversamos. Sí, está puede ser- México, Chile, Ecuador y Perú, no sé. Sí, exacto. Colombia, y pues. puede ser un tema más como de políticas, de salir a buscar mercados para la venta. No sé, digo No, yo. pero eso pasa con todos esos tipos de cultivos que se ofrecen como la panacea y la solución a todos los problemas. De eso tan bueno no dan tanto. Eso no cae de las ramas, ni el aguacate, ni la marihuana, que ahora es el sembrado La del medicinal, futuro. sí. Entonces todos empezamos a invertir porque, claro, ahí está, y después nos vamos dando cuenta en el camino que eso tiene sus complejidades y que también tiene sus riesgos. Ruber, siempre Ochoa. A propósito de eso, mañana sexto debate de
regularización de uso recreativo de la marihuana. Así que vamos a estar muy Claro pendientes que también de aquí qué va a pasar estamos en el hablando de Congreso la de la marihuana República. medicinal, como dijo. Bueno, Sí, de la solicitud, la que llega con referencia médica. Gracias. Cierro esta Y hay un primera trino, Nacho. parte con una pregunta para María Andrea primero, que es lo de EPM. Otra vez vuelve y sale la licitación. No, este año no sale eso. Nacho, pues recuerden y también los televidentes que hemos hablado mucho de a quién le van a dar ese contrato para que termine las obras civiles de la turbina de las 5 a la 8. Después de que se cayera ese proceso de licitación, pues EPM, a través de información relevante de la Superfinanciera, pues explicó que nuevamente abre este proceso de licitación por las empresas interesadas en poder terminar estas obras. Estará abierto desde hoy 24 de abril hasta el próximo miércoles 10 de mayo de 2023. Las empresas que están interesadas en participar o los consorcios que deseen presentarse para poder terminar estas obras deberán pagar pues unos derechos de 2 millones, muchísimo menos que el año pasado, porque recuerdo que el año pasado estaba sobre los 5 millones de pesos, en este caso Sigue será siendo 2 muy millones. poquito para un proyecto. Sí, claro, eso es nada. simplemente pagar el derecho para que les puedan dar los pliegos y decir cuáles son las condiciones para que se puedan presentar. El propósito de esto, Nacho, es que pues puedan por lo menos para este año, así sea finalizando como lo había manifestado el gerente de EPM, dejar listo esta licitación antes de que se termine este gobierno de Daniel Quintero Calle. Hay que decir que las turbinas de las 5 a la 8, pues nada, tendría que haber este proceso de licitación con las turbinas 3 y 4, que sí se deben entregar funcionando el próximo 30 de noviembre. Está ya en un estado de salud crítico eso. La veo bien enredada para que vengan personas y empresas a meterse en esa licitación. Eso ya tiene demasiados enredos y sobre todo el enredo de que quién asegura. Y lo que pasa también, Nacho, es que están buscando ahora que no vaya a suceder con la licitación del año pasado, y es que empresas se presentaron, aún sabiendo las condiciones, EPM revisó estos requisitos y no cumplían. Y por eso se cayó. Entonces decían pues que sea una situación realmente que las empresas se comprometan a cumplir. Bueno, doctor Alarcón, le doy el cierre a usted de este primer bloque informativo aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nacho, pues hablemos de buenas noticias en el panorama deportivo. Este fin de semana, el domingo puntualmente, se corrió la Lieja-Bastonia-Lieja, la clásica que se compite en territorio belga, y el colombiano Santiago Buitrago se quedó en el podio con la tercera casilla, escoltando a Tone Pickup y al belga Renko Evenepoel. Es la sexta ocasión en la que un colombiano se queda en el podio de las famosas clásicas del ciclismo. Una muy buena competición que hizo el hombre nacido en Bogotá de 23 años y que estuvo, no digamos cerca, pero sí a la altura de lo que fue esa competencia internacional. Se une al club de Rigobert Urán, al de Egan Bernal y a Esteban Chávez, que ya han coronado podio en una de las 7 clásicas del ciclismo mundial. ¿Qué pasa con Brasil? Ya no, Nacho, ¿Qué Brasil torneo? se quedó con el suramericano sub-17. Mire, no se habló mucho del suramericano sub-17, Nacho, porque desafortunadamente Colombia quedó detrás del último. En el grupo donde se correspondía solamente se sumó un punto, el fracaso fue total. No se ganó un partido, ni siquiera se pudo ganar un partido No y puedo creer pasamos. que en las bases del fútbol en Colombia Increíble, no tengamos, eso es increíble. Increíble. Es ¿Y una saben vergüenza. qué? Tranquilo, Nacho, el sub-20 clasificó al Mundial. No se decepcione. Ánimo, Nacho. Lo que No, pasa- no me da hasta rabia, porque es que deberíamos estar tan siquiera pues, entre Nacho, 3 y peleando 4. la clasificación. Pero es que es vergonzoso. Nacho, que es no que estemos- mire las- o sea, mire las Colombia cifras. no es un paisito en América Latina. Nacho, quedamos Pero- de pero- último en el grupo pero, A. Nacho. De último en el grupo A. El grupo A lo componía Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia. En el sub-20 estábamos con Brasil y Argentina y nos metimos al Mundial. Ojo, me preocupa. Hay muchachos talentosos en este equipo. Jordan Barrera, jugadorazo. Pero como equipo nos hace Mire, falta no, eso. lo que mi percepción, José, es una muy sencilla, no vemos técnicos que estén a la Se altura está de eso estrenando y no Ramírez estamos viendo como técnico, talentos sí. buenos. O sea, es que si Colombia fuera Nacho, un no, país talento, pequeño, pero- Talento Nacho. sí hay, Nacho. Talento Nacho, sí. pero- pero- Nacho, pero ¿sabe? entonces no hay buenos directivos en esto que recojan este equipo para llevarlo. Nacho, y pero- van es por cumplir. Nacho, pero eso no es para rasgarse las vestiduras, porque usted póngase a ver a Argentina. Argentina no clasificó al sub-20 y vienen de ser campeones del mundo No. mayores. Pero no se puede mirar con y ese Alarcón- espejo. Pero venga, y dígame, Alarcón ¿cuántas me- veces no ha clasificado a la sub-20? No. Y empieza a mirar estadísticas. Y le digo, es 1 en 10. Una vez no pasan de 10. Pero en la sub-17, Colombia en los últimos suramericanos ha clasificado. Nosotros tenemos un registro cerca de 9 clasificaciones. Acá, y no hemos ido a los Ese- mundiales. ¿Sí me ese ha entiendes? sido- Entonces, ahí hay un ese tema ha sido- No, de- pero es que no, muchachos. los de mayores. Es que pasa algo. Estamos hablando de la competitividad, listo, no clasifiquemos.
Pero es que quedamos detrás del último, Nacho. Uno busca en Google, el sudamericano sub-17 pone Colombia y Google le dice a uno, Colombia sí jugó. Porque es que no clasificó ni siquiera, no peleó en el grupo. No, nos ganó No peleó en el grupo, estamos hablando de la competitividad. No le den cuerda a Nacho. No le den cuerda a Nacho. Sí, no, es que las cosas se hacen seriamente, de las bases. Eso es cierto. Sí, De el las problema bases. es que esa sub-17 ¿De dónde en 2 salen los años, pelados? de los diferentes clubes del fútbol colombiano y de los equipos formativos de las diferentes regiones, de las selecciones Santander, Antioquia, Valle, etcétera. Gravísimo. Sí, Nacho, y el problema es que estos muchachos... deportiva. Mire, la sub-17 de hoy va a ser la sub-20 en 2 años. Y va a ser la mayores en 5. Claro. Esa es la realidad. Entonces- Ustedes me regañan y listo. Hasta aquí llego. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Si no fuera por personas como nuestro invitado, perderíamos gran parte de la historia. Esas personas que se dedican a descubrir, a trabajar, a investigar. Hablo de don Aníbal Posada, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Y don Aníbal se dedicó a investigar la genealogía del municipio de Andes. ¡Wow! Y la pregunta, ¿por qué Andes? Obviamente usted es de Andes, me imagino. Yo no nací en Andes, yo nací en Belén de Umbría, Risaralda, pero toda mi familia es de Andes. Y yo frecuento mucho Andes. ¿Y por qué decide usted tomar? O primero, ¿usted qué profesión tiene? Bueno, yo soy ingeniero electricista. Ave María. Bueno. Ingeniero electricista, me prejubilé en el año 2000 de Isagen y en el año 2008 me dio por estudiar la genealogía. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo nació esa inquietud? Visité un cuñado y con ese cuñado bajé al cuarto útil y encontré un cuadro que yo lo conocía, pero no lo veía hace mucho tiempo, de una genealogía que hizo un primo hermano de mi papá, perdón. Era juez en el municipio de Santo Domingo y en 1955 hizo un árbol genealógico tremendo. Para los recursos de esa época eso era muchísimo. Entonces le dije yo al cuñado, hombre, ese cuadro está decolorado, ya está acabado, me lo voy a llevar para reconstruirlo. Y lo reconstruí y en la reconstrucción me fue entrando la goma, por decir así, de la genealogía. Y ya seguí en ese cuento. ¿Qué hallazgos tuvo Aníbal cuando empezó a hacer esa búsqueda primero de su familia? Sí, lo primero, bueno, ese cuadro era del abuelo mío. Bueno, Fernando Paneso Posada fue el que hizo el cuadro en 1955 y lo hizo sobre la mamá de él, que era hermana del abuelo mío. Entonces ahí están los ascendientes de ellos, de la mamá de él, de mi abuelo, y ya comencé yo a investigar los parentescos y demás. Y después dije yo, bueno, ya está de mi abuelo para arriba, para atrás, digamos, voy a ver de mi abuelo para acá. Entonces me dediqué a estudiar o a investigar los descendientes de mi bisabuelo. Hice un cuadro que tiene unas cifras bastante inquietantes. Mi bisabuelo tuvo 20 hijos de un solo matrimonio. Era juicioso el hombre. Tuvo 95 nietos y 487 bisnietos, y ahí estoy yo. 487 bisnietos. ¿Uno cómo hace esa indagación? Porque es que es muchísima gente, a través de partidas de bautismo. Sí, ¿Cómo es la bueno, técnica? Sí. Esa técnica no es muy exacta, contrario a lo que ocurre con este libro que ahora hablaremos de él, porque es un sistema que se llama de información redundante. O
sea, uno le pregunta a una persona de la familia y demás, le pregunta a otro sobre la misma familia y va como cristalizando la información, pero casi toda es información verbal. Pues de los 487 bisnietos que somos, yo no conozco ni la tercera parte, no, ni la 10ª parte. Pero con ellos fui reconstruyendo quiénes eran y me falta, seguramente que me falta. Pues el cuadro lo hice, yo ese cuadro lo hice en el 2012 y ya lo tenía listo cuando apareció una abuela, una tía abuela que no tenía ni idea de ella. Vivió en el municipio de Ituango con una historia muy particular. El esposo trabajaba en una mina en Andes, el esposo era de apellido Correa, y un día el cura le echó una maldición a la mina, era una mina, le echó la maldición, entonces todo el mundo le perdió y ellos pues, se fueron para Ituango. En esa época las comunicaciones eran muy malas, entonces no había contacto con ellos y nadie más supo de esta familia. Hasta que en una publicación que hice yo en un portal que se llama GeneaNet, alguien me contactó, comenzamos a recopilar información y los descubrí. Entonces tuve que volver a hacer el cuadro porque ya me faltaban 19 personas. Don Aníbal, qué pena. ¿Qué es lo más interesante de esta investigación que usted hizo del municipio de Andes? Bueno, ya de esta investigación, ese era más un hobby y esa información que no es muy confiable, digamos, porque es verbal, muy susceptible de errores. En cambio, este trabajo lo considero muy importante porque va sobre la fuente primaria de la información, que son las partidas de bautismo. Entonces, aquí está recopilada las partidas de bautismo de los primeros 60 años del municipio de Andes. Bueno, de los primeros 60 años de la vida parroquial de Andes, de 1855 a 1915. En total son 28.238 partidas de bautismo, pero el trabajo que fue muy difícil, que fue transcribir esas partidas de bautismo, esa fue la labor más difícil. Pues ya tenía toda la lista de los 28.238 bautizados en Andes, en ese periodo de 60 años. Ahora quedaba la tarea de agruparlos, buscar los hermanos, buscar los padres, buscar los abuelos. El que fue padre en 1870, ya en 1890 seguramente era abuelo y así, entonces va entrelazando para llegar a este trabajo, que es un trabajo de 3 tomos de este tamaño, 3 tomos, 2.252 páginas, y tiene la particularidad de que está referenciado la partida de bautismo, el número, la fecha y dónde se encuentra la partida de bautismo. Todas las partidas de bautismo de Andes de ese periodo están aquí y algunas otras de otras parroquias que me tocó ir anexando. Según ese trabajo, ¿qué personas de Andes, andinos se les dice, cierto, el gentilicio? Andinos, sí. Son ilustres. Bueno, digamos, la persona que más admiro yo de los que están aquí es tal vez al que llamábamos Argos. Porque el escritor Roberto Cadavid Misas, ingeniero civil, crítico de periodismo y tenía el seudónimo de Argos. También está Mario Aramburu Restrepo, que fue procurador de la Nación y se hizo famoso porque le llamó la atención al presidente Lleras porque se estaba extralimitando. También está Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo. ¿Y cuáles son esos apellidos que predominan en Andes que se regaron por el resto del departamento? Los apellidos más comunes. Sí. El apellido más común es Restrepo. Eso
por aquí tengo unos datos. Esa aldea se debió haber llamado Restrepolandia porque había restrepos por Hasta todas para partes. tirar para arriba. Y además de los Restrepo. Del- No, pero es que el que no aparezca ahí es el que, que no real- aparezca ahí es que no no, existe. no nació en Andes, claramente. Ahí, Vea, Restrepo es el 7% de la población que investigué. Le sigue Castañeda, con el 3,44%. Después Vélez, con la mitad. Correa, Sánchez, Cardona, Álvarez, Ramírez, Montoya, Mejía, Zapata, Gutiérrez, Taborda, Henao, Velázquez, Acevedo y Posada. Los Posadas en Andes somos el 1,24% en ese periodo. Claro. El 1,24. Y por otro lado, hay apellidos que en otras regiones de Antioquia son comunes, en Andes fueron muy escasos. Con un solo registro aparecen Baena, Carrasquilla, Castillo, Delgado, Machado, Otálvaro, Reyes, Robledo, Santa María, Úsuga, Vega y Vergara, Pero entre otros. En todo caso, en Andes, puros apellidos españoles. Eso sí es claro. Ah, no, hay muchos apellidos indígenas y eso sí que me dieron guerra. ¿Por qué? Porque, eso es una historia difícil. Los indígenas, y en esa época, prioritariamente, un indígena iba a Bautizar. inscribir al niño para el bautismo, no sabían pronunciar muy bien el español, las secretarias que estaban en esa época no eran muy hábiles para interpretar eso, entonces un mismo apellido lo escribían de muchas maneras, y cuando empecé a hacer esto, dije yo, es la oportunidad de organizar un poquito los apellidos indígenas, porque en Andes hay muchos indígenas, hay un resguardo muy cerca de Andes, aun cuando pertenece a Jardín, la mayor parte se relaciona con Andes, que se llama Cristianía, y entonces programé un viaje y hablé allá con ¿Un líder? eso se llama, ¿cómo es? Chamán, con un chamán, para que me ayudara como a homologar un poquito los apellidos. Pero en eso llegó la pandemia, entonces no pude hacer esa homologación de los apellidos y me tocó transcribirlos tal cual como aparecen en las partidas de bautismo. Entonces, me aparecen muchos apellidos. En ese sentido, don Aníbal, ¿para qué le sirve a un municipio, o a cualquiera, obviamente su trabajo es de Andes, tener este tipo de registros? ¿Cómo contribuye eso, por ejemplo, a la construcción de historia? Bueno, es que la genealogía es una rama de la historia que estudia los ascendientes y descendientes de una persona o de una familia. Y normalmente esos resultados se expresan en árboles genealógicos o en escritos, como está aquí. Entonces, las personas quieren saber cuáles son sus ancestros. A mí me llamaban mucho de Andes por estudios muy pequeños que había hecho el municipio. Vea, es que yo quiero averiguar de los Sánchez de Andes. Y yo, pero es que en Andes hay muchos Sánchez. Mi papá se llamaba tal cual. Entonces, dije yo, este trabajo va a ayudar a los andinos, y de hecho lo regalé a la biblioteca de Andes, que se llama Gonzalo Arango precisamente, para que los que están ahí, pues, posiblemente no tienen las raíces tan profundas como los mismos andinos de esa época, pero sí les ayuda a encontrar quién conformó su familia en el pasado, que es una parte de la genealogía y que debiera de implementarse en los estudios, además de conocer quién es el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, y así sucesivamente.
así como en el colegio nos enseñan tanto de Bolívar y de Santander, conocemos mucho del personaje, en el colegio le debieran enseñar a uno cómo investigar la historia de los ancestros. Y no es que llegue un muchacho con un celular, abuelo, cuéntame la historia suya, porque le va a decir, no, mijito, eso es muy largo, muy complicado. Tiene que tener una metodología, y esa es la que debe enseñar el colegio, de cómo acceder al abuelo, cómo consultarle, por ejemplo. Sentarse un día con el abuelo o con el abuelo y preguntarle, abuelo, ¿cuál era la canción favorita suya? ¿Cuál era el artista que más admiraba? ¿Qué era una serenata? Y así entablar una conversación e ir escribiendo eso y el colegio hacerle como un seguimiento a esa historia que va reconstruyendo cada niño. Eso se perdió totalmente. Don Aníbal, a usted le faltó en los andinos uno que para los que nos gusta el fútbol es representativo y era el andino de oro, Juan Jairo Galeano. Galeano, me faltó. Y Galeano, sí hay galeanos hartos allá, no, muy poquitos. No, en los que están de 1,24% en adelante no está, pero sí hay Galeano. Hay Galeano y Galeano, están los dos. ¿Se encontró varias formas de un mismo apellido en esa investigación? ¿Cómo? ¿Se encontró varias formas de un mismo apellido en la Sí, investigación? Por ejemplo, los Flores. Hay Flores con S y Flores con Z. Galeano. Arbeloa y Arboleda. No, ese También. no. Mesa con Z, Mesa con S. Sí, señor. Hay muchos apellidos así. Y encontraba que una misma familia, que uno veía que eran los mismos padres, los mismos abuelos, unos Mesa con S y otros Mesa con Z. Entonces aquí lo que me tocó hacer es unificar el apellido por lo que más predominaba hoy en día en Andes, para poder unificar la familia, porque no me quedaban separadas las familias. ¿Cuánto se demoró haciendo este trabajo? 3 años. Ay, don Aníbal, pues lo felicito. Ojalá que este trabajo fuera de toda Antioquia. ¿Usted imagina? Qué cosa tan impresionante. Don Aníbal, muchas gracias por haberme acompañado. ¿Cómo se llama el programa? Nos cogió la noche, tengo otro invitado. Muchas gracias. Lo a ustedes por felicito, la muy invitación, querido. muy Muchas amable. gracias. Una pausa y volvemos con candidato a la gobernación. A la gobernación. alcaldía. A la A la alcaldía. alcaldía de Medellín, sí, señor. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nuestro invitado, Alex Rúa. Sí. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vas? Rato sin saludarnos. ¿Y eso? No sé. Sí, desde la época de la Universidad de Antioquia. Imagínese, desde la época del plebiscito, yo creo, no venía por acá. Alex Rúa está en este momento como precandidato a la alcaldía de Medellín por el pacto histórico. Así es. ¿Cómo salió elegido? Cuéntenos de dónde sale toda esta... Bueno, el escenario en el país, digamos que es un poco diferente a hace año y medio, 2 años, donde teníamos solo 17, 18 partidos con personería jurídica. Ahora ya hay una gama de 37 partidos con personería y la gente a veces confunde o asume que el pacto histórico es un partido. El pacto histórico es una coalición de movimientos y partidos. En este momento, a nivel nacional, lo integran 11 partidos y una cifra casi similar en tema de movimientos nacionales, que algunos de ellos incluso cabe la posibilidad de que terminen con personería en los próximos meses. El pacto histórico termina siendo una expresión de organizaciones políticas pues, de diferente talante, incluso de diferente postura, desde izquierda hasta centro, incluso hay unas tendencias que, como la del senador Roy Barreras, es más de centro-derecha. Y dentro de ese escenario, pues cada equipo está proponiendo una precandidatura con el objetivo de concertar, conversar y comenzar entonces, de todos esos que están en el pacto histórico, ¿cuántos le dieron y dijeron queremos que sea Alex? En ese momento tenemos el preaval del partido ADA, que es Alianza Democrática Amplia, que incluso el origen del partido viene de un inicio afro.
a partir de ahí se amplía y permite la posibilidad de que más allá de lo afro comencemos a participar otro tipo de expresiones. Y hay un par de movimientos que pues, han venido, digamos, empujando la candidatura que hemos venido trabajando ya en algunos sectores de la ciudad, en barrios, y en los próximos días estaremos presentando incluso como la gama de propuestas a la ciudad y estaremos obviamente acompañando el debate de los demás precandidatos que están saliendo desde cada uno de los equipos del Pacto Histórico. Alex, el caballito de batalla de muchos de los aspirantes que hemos tenido en esta mesa es que no llegue un representante del Pacto Histórico, que a Medellín no se la tome el petrismo, que a Medellín no la siga dirigiendo el quinterismo. ¿Usted cómo se siente ante esa situación que están planteando los otros aspirantes? Pues a ver, yo creo que ahí es donde incluso una de las palabras que ellos utilizan es vamos a recuperar Medellín. Y ahí es donde lo que nosotros les hemos planteado, ellos están huérfanos de poder. Nosotros en la condición de pacto histórico no hemos gobernado la ciudad, no hemos tenido ni siquiera concejales, porque la gran mayoría de las agrupaciones que hay al interior de la coalición, el único que ha tenido la posibilidad de tener concejal y es incluso hace más de 8 o 10 años, es el Polo Democrático Alternativo. De resto, ninguna de las agrupaciones ha tenido esa posibilidad. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que como es una coalición y es un sector, evidentemente, y pues eso no se puede desconocer, al interior también está articulado el movimiento o el partido independiente. La gente no va, digamos, precisamente porque ha cambiado esa coyuntura político-electoral en el país, de pronto todavía no entiende en parte ese detalle, y es que si bien ellos están articulados en algunos asuntos con el pacto histórico, ellos no son pacto histórico, porque dentro del pacto histórico son más las expresiones que terminan siendo pues las que ejercen la política más allá de ellos. Pero usted termina siendo cercano al movimiento del alcalde Quintero. Pues en ese momento lo que hay es un acuerdo. Nosotros somos claros que hay un tema común y es que nosotros, el margen común es que no creemos en la política que ha planteado la extrema derecha en el país y en este caso el uribismo y algunos sectores de la derecha. Incluso eso se evidencia en las calles de la ciudad donde en la última movilización ha venido bajando pues obviamente el apoyo. Y ahí es donde incluso nosotros hacemos una concepción de cómo resolver los problemas de la ciudad. Uno de ellos pasa, y eso lo debatíamos con uno de los precandidatos también del movimiento Creemos, del partido Creemos, que pues representa la línea de Federico, representa la línea del uribismo, donde, por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad, nosotros no creemos que la seguridad se deba tratar en la ciudad como un asunto correctivo, sino con un asunto y en un enfoque preventivo. Y ahí es donde lo que le reclamamos a las anteriores administraciones es que ha faltado mayor inversión en lo social y hay algunos programas que incluso están desarticulados y desagregados, y ahí es donde efectivamente desde el pacto histórico, desde la precandidatura de Alex Rúa, desde lo que le vamos a proponer a la ciudad, queremos insistir en que debemos avanzar en un pacto social donde incluso estén los empresarios, donde estén todos los sectores políticos que quieran construir soluciones para la ciudadanía, porque tenemos unos índices de desigualdad y de falta de oportunidades en la ciudad que debemos avanzar en eso. Pero en ese sentido entonces habría una especie de coalición de los candidatos o del candidato del pacto histórico con independientes, con ¿qué otro tipo de agrupaciones? Bueno, ¿Quiénes estarían en esa coalición? Bueno, lo primero es que Independientes en ese momento está tomando decisiones, incluso si está o no está con el pacto histórico, y eso, digamos, lo hemos nosotros dado a conocer. Dentro del pacto hay algunos que incluso tienen alguna postura de que ellos no estén. La mayoría, incluso mi postura, es que por lo menos nosotros sí debemos buscar un mecanismo para resolver un candidato único de todos estos sectores, con el objetivo de viabilizar una candidatura, con el objetivo de no dejar que esos que se sienten huérfanos de poder, esos que hace algunos años han venido maltratando la ciudad solamente con un relato de preocuparse por la seguridad, pero desconociendo los problemas sociales, vuelvan otra vez a la alcaldía. Alex, pero ¿quiénes han conversado? ¿Cuáles de esos precandidatos que están de izquierda ha tenido usted la oportunidad de cruzar alguna palabra y proponer algo? En ese momento, al interior de la coalición del pacto histórico hay 3 precandidaturas. Está el exconcejal por el Polo Democrático Ballesteros, Carlos Ballesteros, que el fin de semana en un mecanismo interno del Polo, en una asamblea departamental, pues terminaron por definir que él va a ser parte de estas conversaciones.
En segundo término está Alberto Vélez, que es el precandidato de la Unión Patriótica. Y se está pendiente, porque por ejemplo desde la línea de Colombia Humana, que digamos es alguno de esos 11 que ha expuesto la posibilidad de sacar precandidaturas, porque no los 11 van a sacar precandidaturas, en ese momento tienen un ramillete de 8. Ellos están definiendo si esos 8, si 4, si 1, porque entenderán, y eso es un asunto que hará parte de la pedagogía en términos de lo que se vienen en las elecciones. Las elecciones que se vienen no van a ser por partidos, van a ser por bloques. Y en ese sentido, este partido, Colombia Humana, estará definiendo con cuál va a jugar, en donde vamos a iniciar unas concertaciones que ya hemos fijado con alguna limitación de 2 o 3 semanas, con el objetivo incluso de definir si salimos o no salimos a consulta interpartidista, donde ni siquiera son nosotros los dirigentes o los dirigentes nacionales los que van a definir cuál va a ser el candidato del pacto, sino que sería la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pues nosotros creemos en que la democracia deberá ser la base de las decisiones en términos de las listas y en términos de las candidaturas. Pero en otras palabras, ¿qué mecanismo le gusta? ¿Ese? A mí me gustan las consultas, porque yo creo que indudablemente la confianza y la voluntad de la ciudadanía la que nos deberá poner ese tema, si somos primeros o últimos, o si en últimas debemos seguir construyendo pues de manera colectiva, porque ahí es donde también ustedes, los televidentes y la ciudadanía en general, mirar al talante de las personas, porque te cuento una cosa, es que yo fui candidato a Cámara dentro del pacto y a última hora terminé en el puesto 10 y ahí me midieron a mí en parte también el talante como de aguantarme ese mamonazo de no estar en la posibilidad de llegar al Congreso, y ahí es donde pues nosotros lo que planteamos es que hay que profundizar esos mecanismos democráticos. Por eso, si es necesario el tema de las consultas se debe hacer, y pues en últimas acá la ciudadanía se dará cuenta cuáles son esos liderazgos que van más allá de su preocupación individual. Pero en últimas entonces será un candidato de ustedes, Giordano, el de Independientes y no sé qué otro por ahí, para tener un candidato del pacto histórico a la alcaldía de Medellín. Lo que pasa es que hay dos momentos. Todos. Hay dos momentos. Primero, nosotros estamos en el pacto. Albert Corredor, el cual vos mencionás, él no está en el pacto histórico. El pacto histórico en ese momento está resolviendo internamente qué va a hacer. Después ya vendrá un segundo momento, que seguro será un frente, que eso ha sido el término que ha utilizado el presidente, pues el presidente, porque nosotros somos la coalición de gobierno, en donde lo que ha invitado es a liberales, a todos los que están dentro del espectro de la coalición de gobierno, a mirar si nos ponemos de acuerdo con un candidato único con el objetivo de avanzar en una candidatura viable. Entonces, este primer momento es pacto histórico. Seguro esperaremos a ver si Aguinaga, Albert Corredor o esos otros terminan llegando acá, pero ellos no están acá. Inicialmente estamos en un primer momento, porque eso seguro los televidentes y de pronto algunas personas en la ciudad todavía no lo entienden al detalle. Ni Andrew Uribe, ni Albert Corredor, ni Paulina hacen parte del pacto. Inicialmente estamos en un primer momento, Pero, pacto histórico. ¿podrían llegar y si llegan los apoyarían sin ningún inconveniente? Pues habría que validar. Habría que ¿Bajo evaluar. qué mecanismo? Empezando porque ahí yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuál es el partido de Albert Corredor? Albert Corredor en ese momento movimiento. está bajo un movimiento, está recogiendo firmas y ahí habría que valorar, porque aquí hay 11 partidos que pueden dar avales, Sí. habría que valorar cuál sería incluso la manera en los detalles legales, si se puede hacer, si no se puede hacer y cuáles serían los mecanismos. ¿Y esos 11 partidos qué tanta viabilidad económica tienen? Pues precisamente por Se algo... lo pregunto por el No, y- tema puntual Corredor. No, y ahí es donde yo también se los digo de una manera muy franca. Pues precisamente por eso estamos juntos, porque como somos unas expresiones que incluso algunos llevan meses desde que les dieron la personería, o algunos otros podemos llevar un par de años, pues nos tenemos que juntar para poder proyectar la viabilidad de candidaturas, la viabilidad de presentar una lista fuerte al Consejo, incluso a la Asamblea, y poder a partir de ahí mirar cuál es esa posibilidad de seguir desarrollando el proyecto progresista en la ciudad. ¿Qué tanto se refleja esa coalición nacional en lo local? Es decir, ¿qué tan identificados está el pacto histórico aquí en Antioquia con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Verde, que hoy también hacen parte de esa coalición de gobierno? ¿Qué tanta cercanía y tan reflejado está en lo local? Lo que pasa es que hay unas conversaciones que todavía no se han iniciado. Entonces, yo entiendo cuando vos me orientás esa pregunta, es que yo insisto en esto, estamos primero resolviendo el tema del pacto, porque
incluso les digo, hay unos matices y eso nosotros no lo podemos ocultar, eso hace parte, digamos, de un ejercicio diferente que estamos haciendo desde el progresismo, y es que aquí hay discusión y hay algunas que están planteando, incluso no conservadores, no liberales, pero pues será un tema que se tramitará de manera interna. Yo, por ejemplo, tengo una visión amplia, en donde lo que sí concibo y reconozco en que la ciudad tiene un problema de representación política, y tiene un problema de representación política porque les voy a hablar incluso de una cifra, en el tema de los ediles. El tema de los ediles en la ciudad, el 87% de la representación de los ediles de la ciudad son Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador. Ahí no hay presencia de otro tipo de diversidades, otro tipo de representaciones. Y esa es la apuesta de nosotros, profundizar la democracia en la ciudad, que otro tipo de voces tengan esa representación y efectivamente comenzar, así como ya lo hicimos en el Congreso, que lleguen líderes sociales, que lleguen líderes culturales, que lleguen otro tipo de expresiones a la política de la ciudad, que eso va a terminar dinamizando la democracia. Señor Alex, qué importante saber quién es usted. Usted mencionaba hace un momento que fue candidato a la Cámara de Representantes, pero ¿usted quién es? ¿Cuál es su formación? ¿A qué ha aspirado más allá de ¿Qué la...? méritos tiene para aspirar a la alcaldía? Bueno, lo primero es que ya nosotros llevamos en este proyecto progresista desde el 2014 ya casi 10 años. Hemos estado en movilizaciones ambientales, en temas universitarios. Tengo formación de politólogo de la Universidad de Antioquia. Hemos estado defendiendo la paz. Hemos estado insistiendo en la ciudad en términos de buscar que otro tipo de expresiones políticas lleguen a este tipo de cargos. Y pues, si bien a pesar de la, digamos, de la edad que nosotros tenemos, pues tenemos una base académica, tenemos una base del barrio, de la ciudad, de todos los procesos sociales que hemos venido desarrollando, y ahí donde estamos en este ejercicio que nos lo está permitiendo el modelo democrático en el que nosotros estamos al interior del pacto histórico, con el objetivo de, a partir de propuestas y a partir de asuntos concretos, pues que sea la ciudadanía la que termine definiendo cuál es ese mérito, porque más allá de incluso llegar acá, porque estamos acostumbrados también a que la política tradicional los méritos los ponen incluso a través de personas acartonadas o incluso el recurso económico. Acá el fondo termina siendo que pues, la democracia termina siendo la representación desde el ventero ambulante hasta el doctor que ha tenido la posibilidad de iniciar su círculo académico en una universidad pública o privada. Hay un elemento que usted menciona y es que primero el pacto histórico necesita unirse para lograr fuerza, pero que también necesitan bloques. Es decir, no hay viabilidad de poder desde una candidatura del pacto histórico, se necesita indispensablemente hacer alianzas. Eso lo dirá incluso la misma ciudadanía, porque las últimas encuestas en temas de alcaldía sin sacar precandidaturas nos estaban dando un porcentaje de favorabilidad, incluso de representación del pacto histórico con la ciudadanía de Medellín por encima del 11%. Entonces, ese tema de si es necesario o no, lo terminará decantando la misma coyuntura electoral, y a partir incluso del ejercicio que las precandidaturas y los liderazgos que están activados en el distrito pues terminen dándose, porque, insisto, es la ciudadanía la que escoge y la ciudadanía la que nos hará viable. Alex, yo le tengo una pregunta, porque en el discurso obviamente la derecha siempre va a mirar de una forma diferente a la izquierda y viceversa, ¿cierto? Pero usted tiene un discurso el que dice que recuperar la ciudad es un tema de hambre de poder, pero el discurso de recuperar la ciudad no solamente lo dice la derecha, lo dice la ciudadanía, que ha visto una división política sin antecedentes en la ciudad de Medellín, una ciudad que era conocida como la tacita de plata, ahora solamente es taza porque está fea, está demacrada, todo hay que decirlo, una ciudad que perdió la articulación entre la entidad pública, privada y por supuesto la universidad, detalles que la gente presiente y siente. Entonces, ¿cómo darle también esa garantía a la gente que no solamente piensa en la política diciendo hay que recuperar la ciudad por lo político, sino hay que recuperar la ciudad porque Medellín durante mucho tiempo fue ejemplo en el país y hoy tristemente no lo es? Pues bueno, lo primero es que yo creo que uno de los ejemplos más reales de cómo los progresistas hemos enfrentado la visión de la política y la visión del gobierno, pues es el actual presidente Gustavo Petro, donde la mayoría del ambiente que se generaba decían que Colombia se iba a volver peor que Venezuela, que no iba a tener diálogo con empresarios, que no iba a resolver temas concretos para la ciudadanía. Estamos en ese momento incluso en medio de discusiones para que avancen algunas reformas para resolverles problemas cotidianos a la ciudadanía. Pasó una reforma tributaria que lo que termina es dándole mejores condiciones al Estado para poder invertir en lo social. Y
Actualmente el presidente de la República tiene un diálogo abierto con empresarios. El presidente de Fedegan está en la mesa de negociación con el ELN. Estamos en una apuesta de paz total y ahí es donde pues, la visión que hemos logrado trazar en lo nacional lo queremos materializar en Medellín. Desde una visión, insisto, de un diálogo, de un pacto social, porque es evidente que hay una suerte de división y de segmentación en la ciudad que no nos va a permitir avanzar más allá de las polémicas entre dirigentes o entre políticos, en los problemas que tiene la persona en el barrio, porque ese debe ser el fondo de la política y se nos olvida porque termina siendo un show en donde simplemente el uno se agarra con el otro, lo madrea, pero no se concreta nada. Alex, gracias por haberme acompañado. Siempre Bueno. lo repito, nos cogió la noche, tengo otro invitado. Vale. Espero tenerlo por aquí ya cuando esté ya oficialmente con todos los pergaminos. Vale, para muchas que ya nos gracias. consolide su propuesta para la ciudad de Medellín. Vale, muchas gracias por la invitación y un saludo pues a todos los medellinenses y a toda la ciudadanía en general y pues aquí estamos debatiendo con esa nueva representación que queremos poner en la ciudad que es la visión progresista. Muchas gracias a ustedes, una pausa y vamos con otro invitado. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Doctor Suaza, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, y buenas noches para todo su equipo de trabajo. Bueno, ya se estudió la reforma pensional. Sí, Nacho, la ¿Y hemos qué venido. nos va a contar de eso? Vea, podemos decir, Nacho, que pues ya mucha gente viene, se ha ambientado mucho la reforma pensional en el sentido de que tiene 4 pilares. El primer pilar es el pilar solidario, que básicamente allí van a estar todas las personas que nunca estuvieron afiliadas al sistema general de pensiones, de tal manera que se les va a garantizar una renta básica de aproximadamente 223.000 pesos. Allí también van a estar estas personas que hayan cotizado menos de 150 semanas. Ya en el otro pilar, que es el semi-contributivo, van a estar aquellas personas que cotizaron entre 150 semanas y menos de 1.000 semanas. Y al llegar a los 65 años de edad, no les van a devolver lo que tuvieran ahorrado en el fondo privado o lo que hubiesen cotizado directamente a Colpensiones, sino que de ahí les van a dar una renta básica y la van a promediar de acuerdo a lo que cotizó o de acuerdo a lo que ahorró. En el otro pilar es el pilar semicontributivo, el otro es el contributivo. Este a su vez tiene 2 componentes, que es el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. ¿Quiénes van a estar allí? Todas las personas que tengan capacidad de pago. ¿Quiénes tienen capacidad de pago? De acuerdo a la ley, todas las personas que tengan ingresos como mínimo de un salario mínimo. Trabajadores dependientes, trabajadores independientes y los denominados rentistas de capital. ¿Quiénes van a quedar en el componente del régimen de prima media? Todas aquellas personas que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Las otras personas, las personas que cotizan sobre más de 3 salarios mínimos, van a estar en el componente del régimen de ahorro individual. Para aterrizar la idea, si una persona se gana 10 millones de pesos, los 3 millones de pesos se cotizarán en el régimen de prima media y los 7 millones de pesos irán para el régimen de ahorro individual. ¿Quién va a reconocer la pensión? La va a reconocer Colpensiones. ¿Cómo se liquida esa pensión? Obviamente que Colpensiones va a liquidar sobre 3 salarios mínimos y el fondo privado, a través de unos cálculos actuariales, reconocerá el valor correspondiente a esa pensión. ¿De acuerdo, Entonces, Nacho? en última instancia eso va a quedar un sueldo variable. Nacho, digámoslo, Sí. no exactamente. Usted siempre se queda ganando sus 3 salarios mínimos. Sí. Pero lo que usted cotiza en un fondo privado, como usted sabe que usted tiene capital allá y el capital se agota, entonces usted siempre gana los 3 y el resto que le va a llegar, le llega variable. Nacho, pero hay una situación. De acuerdo a unos estudios que se han venido haciendo por unos actuarios, por ejemplo, una persona que viene cotizando hoy sobre 20 millones de pesos en Colpensiones podría tener una pensión cercana a los 13 o 14 millones de pesos.
En cambio, si se hace ese mismo ejercicio con la reforma pensional, esa pensión quedaría más o menos en 6.800.000 pesos. Es decir, que de ahí, digámoslo, el gobierno del doctor Gustavo Petro está acabando con el subsidio de las altas pensiones. Otra situación que se puede decir, Nacho, es que esta reforma pensional también está creando, digámoslo, una posibilidad o el derecho a las mujeres que se puedan pensionar hasta con 1.150 semanas. Obviamente que con que deben de cumplir, si no tienen las 1.300 para la pensión, por cada hijo que tenga, si supera los 3, les van a rebajar 50 semanas. También se quiere implementar una pensión anticipada de vejez. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que llegan a los 65 años de edad, no tienen las 1.300 semanas, pero tienen 1.000 semanas, entonces les van a reconocer una pensión y de la pensión ellos tienen que seguir contribuyendo hasta completar o complementar las 1.300 semanas. Aquí, de alguna manera, se está incrementando la edad de pensión. Oigan, en serio, yo a usted espero que que vuelva la próxima semana o dentro de 15 días, y le voy a dar más tiempo, porque sí me gustaría como indagar más sobre Sí, hay ese mucho tema. que preguntar, Nacho. Sí, mucho que Quedan preguntar. preguntas en el aire. No sabía que me- ¿Qué va a pasar con En lo serio, que ya ¿dónde se lo ahorró? localizan a ustedes? Estamos ubicados en todo el centro de Medellín, ahí cerquita del edificio Coltejer, en la carrera 49, número 5058, oficina 302, edificio San Fernando, teléfono 480-1860. Por allá los esperamos. Compromiso para ampliar este tema con usted a profundidad, porque me queda una cantidad de preguntas y lo quería ya Sí, o como los arrinconarlo a compañeros usted. míos que también manejan el tema. Nos cogió la noche, mañana nos vemos.